Bueno, no sé si haya quedado alguna duda de lo que vimos la clase pasada acerca de la parte del overlap y detalles de eso, ya para pasar a otro tema. ¿No? Bueno, bueno, vamos a entrar al siguiente tema que marca el manual de asignatura. Este tema es el de filtros digitales, ¿no? Aprovechando, bueno, yo normalmente mi camino hacia estos temas, los cuatrimestres, bueno, ¿cómo se llama? Ay, se me va el nombre de repente. El plan de estudios pasados normalmente daba espectrograma, a veces lo daba en octavo, y luego pasaba a lo que es wavelet, y wavelet es un banco de filtros, ¿sale? Pero bueno, ahorita viene la parte de filtros específicamente y vamos a meternos bien a lo que son los filtros y a implementarlos, ¿no? Y ya después pasaríamos a wavelet, que también es un tipo de técnica que es un híbrido de, podremos decir que es un híbrido entre Fourier y el espectrograma, porque saca la componente espectral, pero mantiene la componente temporal y se puede ver como si fuera un banco de filtros, ¿sale? Bueno, entonces, filtros digitales. Pregunta, ¿vieron filtros digitales en micros? No, A ver, espérame, Ulises, no sé por qué no los estoy escuchando. Sí, ya sé por qué. Tenía desconectado el DAC. Listo, Ulises, ¿qué pasó? que no lo vimos. ¿No alcanzaron a verlo? Bueno, y, No, profe, es que nos cambiaron el plan, bien feo. Parece que y, ahora micros nos los dan en 4 y corto. O sea, todo y lo tenemos que ver. justo eso me está acordando. Sí, la verdad es una lástima que micro se los hayan dado en un cuatricorto, porque es una de las materias que yo considero que son importantes, a pesar de que ustedes no son electrónicos como tal, son biomédicos. Es una de las materias que te da la posibilidad de generar sistemas, ¿sí? Algunos sistemas, sobre todo cuando son embebidos, es decir, ya la implementación a lo mejor de un sistema más formal, eh, que no necesite estar en la computadora, o sea, que no sea un sistema informático, que no sea, sino que sea más de instrumentación. El micro, la verdad, les ayuda mucho. Y pues realmente la planeación de los planes de estudio, me tocó estar a mí en uno que se llama órtesis y prótesis, que lo querían implementar en una de Querétaro, que creo que nunca, no se pudo implementar, pero realmente como se desarrollan los planes de estudio, no toman en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Que sí es importante. Y efectivamente, pues que micros les haya tocado en cuatricorto, realmente es prácticamente llevar muy poquito micros. Pero bueno, anteriormente alcanzaban a ver un poquito de filtros digitales, muy por encima, pero alcanzaban, ¿sale? Y en el caso de los filtros analógicos, ¿cómo les fue? ¿Qué filtros implementaron? De los que se veían en electrónica analógica y todo eso. Sí, De eso sí, como que tenemos un poquito más de experiencia. ¿y qué les tocó, por ejemplo, nada más así de que implementen un filtro pasabajas y sacaban
el diagrama de Bode o qué? Mm, pues nada más nos ponían a hacer ejercicios y los hacíamos en físico. Sacamos frecuencias de corte, capacitancia, resistencias, lo que se necesitaba para hacerlos en físico. Y hicimos también los de pasabandas y supresor Rechazo de de banda. banda. Ujú. Ah, excelente. Muy bien, bueno, es bueno que hayan llevado esa parte bien para que tengan nociones acerca de, pues, de lo que, de cómo trabaja un filtro, que va a ser muy similar en cuestión de respuesta, ¿no? Esta información, este tema lo voy a sacar principalmente del libro de DCP Guide, que ya se los había pasado. Es un libro que lo pueden comprar o está todo online. Es una ventaja que es el de Scientist and the Engineering's Guide to Digital Signal Processing, ¿no? Les voy a pasar el link aquí, que es el que ya se los había puesto desde el cuatri pasado. Siento que es uno de los libros que maneja la parte de filtros mucho más digerible que, por ejemplo, a lo mejor el ProAkis Manolakis, ¿no? Que también pueden revisar si les interesa. Y bueno, vamos a iniciar. Y esto se los digo porque me gusta como citar mucho al autor de donde estoy sacando la información, porque tiene cierta visión que yo comparto y no en algunas ocasiones, ¿no? Y me gusta matizarlo, sobre todo porque cuando habla de los filtros, habla como si fueran la maravilla total. Y son muy buenos, pero bueno, está escribiendo un libro de sistemas digitales. Yo, a pesar de que no soy tan afecto a la electrónica analógica, no porque sea peor, tiene sus aplicaciones y es necesaria. Hay cosas que tienen que ser con analógica o no funcionan, ¿no? Pero simplemente no es mi área. Yo sé que pues hay filtros o hay instrumentación analógica que forzosamente tiene que ser analógica y funciona mejor la analógica frente a la digital y vamos a matizar ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo este tipo de materias me interesa que sean mucho de identificar qué se tiene que usar, cuándo se tiene que usar, cómo se debe de usar, porque, porque si desde que trabajamos, eso nos puede ahorrar dinero, ¿sí? Sobre todo cuando se quieren implementar cosas o tiempo, porque hay ocasiones donde lo implementas y simplemente no va a funcionar porque no es su área de funcionamiento, de mejor funcionamiento, ¿sale? Entonces, la mayoría de la información la voy a sacar de ahí, de ese Guide, ahí por si le quieren echar una leída. En general el libro es bastante bueno porque siento que es muy digerible y no se mete tanto en problemas y termina siendo realmente funcional, sobre todo para ustedes que son biomédicos, que tienen un poco de todo y no tanta profundidad de algo. Está muy bien, ¿no? Tiene la profundidad suficiente para lo que necesitan ustedes. Entonces, bueno, ¿qué nos habla el autor? El autor básicamente nos habla que hay dos tipos de situaciones en las que se usa una señal, ¿sí? Eh, una es, eh, una es la separación de señales que han sido combinadas, ¿no? Separar señales que han sido combinadas. Profe, está presentando. Ah, sí, sí, espérame, déjame leer. Listo. Separar señales que han sido combinadas o mejorar una señal que ha sido afectada. ¿Sale? ¿Qué nos quiere decir con esto? Por ejemplo, señales que han sido combinadas. Aquí el autor nos habla de ejemplos como el que nosotros hemos visto, que es el él lo maneja así, ¿no? Electrocardiograma. No sé si esta acá haya sido error de editorial o tenga que ver con, déjame lo busco. Eh, a qué se refiere? Se refiere, fíjense, lo manejan como SG y como EKG también.
pero habla acerca, es un ECG, le voy a poner ECG para no confundirnos. Habla acerca de un ECG para medir las pulsaciones cardíacas de un feto, de un bebé que está aún dentro de la matriz, ¿no? Y esto nos habla de que sería EKG en inglés, ¿no? Ah, ok, tienes razón. Tienes razón. Fíjate que no sabía que se ponía con K. Gracias. Y yo incluso, y se me pasó, dije, ay, lo voy a revisar al rato y seguí leyendo. Incluso llegué a pensar que se refería a lo mejor a ese cuando es intrauterino o detalles de ese tipo, pero buena observación, tienes razón. Entonces, habla acerca de un electrocardiograma para ver las pulsaciones del feto. Dentro del argot o la jerga de la electrónica o de la bioinstrumentación, sobre todo, existe algo que se llama artefacto, ¿sí? ¿Saben qué es el artefacto? Y artefacto no me refiero al artefacto, no me refiero al cachivache o al dispositivo, sino viéndolo desde el punto de vista de la señal. ¿Alguien sabe qué es artefacto? No, nunca lo escucharon. Les dieron bioinstrumentación. Normalmente, No, profe, ese concepto como tal, no. fíjense, si ustedes buscan artefacto, pues les va a aparecer dispositivo y cosas así. Pero buscando, obviamente yo lo había visto en libros de bioinstrumentación, sobre todo un libro de biomédica, cuando recién entré aquí, y artefacto es algo que se utiliza constantemente, lo he visto en artículos, la primera vez lo vi en un libro, ¿no? Y resulta que hay una cosa que se llama Real Academia de la Ingeniería, ¿sí? Real Academia de la Ingeniería. Si ustedes lo buscan en el Real Academia de la Lengua Española, dice obra mecánica hecha según arte, máquina o aparato, máquina mueble y en general cualquier objeto de cierto tamaño, carga explosiva. En los experimentos biológicos, formación producida exclusivamente por los reactivos empleados y perturbadora de la recta interpretación de los resultados obtenidos. Sí, como un ruido, ¿no? Una mala medición, más bien, debido a los reactivos. Y en medicina, en el trazo de un aparato registrador, toda variación originada por el órgano cuya actividad se desea registrar. Este es el que a nosotros nos interesa. En el trazado de un aparato registrador, o sea, puede ser un electrocardiograma, toda variación no originada por el órgano cuya actividad sea deseada registrar. Sin embargo, hay una que se llama Real Academia de la Ingeniería, que es como la RAE, y viene mejor definida, ¿no? Viene como discrepancias sistemáticas entre los... No, mentiras, esa no es. Es que me salió artefacto en imagen. Déjelo busco como artefacto normal. Real Academia de la Ingeniería. Aquí está artefacto en señales. Dice, interferencia en una señal o imagen biológica originada en una fuente ajena al fenómeno que se está analizando. Puede ser de origen externo, artefacto externo, o del propio sistema biológico, artefacto biológico. Se los voy a copiar aquí, ¿no? Me gustó ese de la Real Academia de la Ingeniería, que ni siquiera sabía que existía. Entonces, ¿qué nos habla? Nos habla de una señal no deseada, es decir, un artefacto. En el caso de un electrocardiograma uterino, no sé cómo, si tengo un nombre específico, pero normalmente lo he visto como fetal, ¿sí? Fetal hace referencia a que quieres sacar el electrocardiograma del feto, y por ser feto obviamente está dentro de la matriz.
Entonces, este se pelea mucho con señales que no son las deseadas, es decir, artefactos, que pueden ser desde el movimiento intestinal de la madre, desde el mismo corazón de la madre, que no necesariamente tiene que latir al mismo tiempo, desde la respiración de la madre, porque la respiración también va a generar ruido, ¿sí? Y todo este tipo de cosas que el electrocardiograma fetal pues tiene que pelear, ¿no? Y es un buen ejemplo de cómo se utilizan los filtros para separar señales que han sido combinadas, ¿no? En este caso, pues son señales que por sí mismas están combinadas. Mejorar una señal que ha sido afectada. Por ejemplo, aquí lo que se me viene a la mente es que puede ser cualquier medición que tenga la señal de 60 Hz para Latinoamérica, 50 Hz Europa, ¿no? Para esto hay un filtro específico que se llama filtro notch. Filtro notch. Filtro notch. También le llaman filtro de muesca, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad es un filtro rechazo de banda, donde su rechazo de banda es muy angosto y va muy enfocado a los 60 o los 50 Hz, ¿sí? ¿Y esto qué nos genera? Pues bueno, nos genera quitar el ruido que nos está generando la línea eléctrica, ¿sí? De hecho, la mayoría, no la mayoría, no quiero decir la mayoría, pero muchos de los electrocardiogramas, de los electromiogramas, de los aparatos que trabajan con bioinstrumentación o con señales de biopotencial muy pequeñas, se recomienda utilizarlo con baterías, ¿sí? O con pilas. ¿Por qué? Precisamente para evitar el ruido que tiene este tipo de señales, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, con, con mi tesis de doctorado, que yo trabajé con instrumentación, un sistema de instrumentación para la detección de estrés en plantas. Y cuando estaba midiendo, pues hacía la medición y empecé a agarrar plantas estresadas, plantas que no estaban estresadas, y empecé a ver un comportamiento bien interesante. Déjenme les comparto incluso la diapositiva, miren, aquí la tengo a la mano. Y empecé a ver un comportamiento bien interesante, pero bien específico. Y en un pico que está justamente aquí. Entonces yo aquí, obviamente aquí esta es una señal que no tiene zoom ni nada, ¿no? Y esta es una señal precisamente de un FFT, una transformada de Fourier, del análisis espectral que estaba haciendo con mi sistema. Y empecé a ver un pico aquí, muy, muy, muy específico, un pico, y que se veía interesante ¿cómo se llama? La respuesta que tenía en ese pico. Y me pareció interesante que fuera tan específico, ¿no? Y lo empecé a ver, y ya que lo platico con un compañero, le digo, oye, ¿sabes que me sale una frecuencia donde se ve representadas ciertas características que me parecen interesantes? Y ya le hace eso y me dice, ¿ya viste qué frecuencia es? Y yo, ¿cuál? La de 60 Hz. ¿No? En realidad obviamente sí, todo lo demás estaba bien, pero este comportamiento que yo estaba buscando aquí que me parecía interesante porque se me hacía muy específico, dije, mira, esta señal se me presenta en todas las señales, algo debe de ser. Pues resulta que era la luz, ¿no? Era la luz, era específicamente, y como lo ven, se ve una señal pues que tiene una amplitud bastante específica, ¿no? Es una amplitud considerable, vaya, y muy específica, es decir, muy angosta en los puros 60 Hz. Felicitaciones para la CFE porque manda los 60 Hz muy, muy bien. Entonces, a veces este tipo de señales, pues nos puede meter en problemas cuando queremos hacer procesamiento digital de señales. Entonces, el filtro notch es un filtro muy específico para quitar este tipo de señales, ¿no? Que de preferencia, lo que pasa es que cuando trabajamos con señales muy sensibles, lo menos que quieres hacer es meterle más filtrado
a esa señal para tenerla lo más pura posible, ¿no? Entonces, si se utilizan baterías, mejor, ¿no? Porque a final de cuentas, todos los filtros tienen respuestas, tanto como respuesta en fase, tanto como respuesta espectral. Y ese tipo de respuestas te modifican la señal, ¿sale? Bueno, entonces el autor lo simplifica bastante en esos dos ejemplos, ¿sí? Y nos habla que los filtros son muy importantes, ¿no? Son muy importantes. No voy a decir que son lo más importante en los procesamientos digitales de señales, porque yo considero que la convolución, y varios autores consideran que la convolución es lo más importante en los procesamientos digitales de señales, pero los filtros están basados en esa convolución, ¿sí? Pues ahorita vamos a ver qué tipos de filtros hay. Dos básicamente más importantes, y uno es convolucional y el otro tiene una parte recursiva interesante. Entonces, bueno, sin embargo, sí es una de las cosas más importantes, ¿sí? Son de las más importantes de las DCP, incluso si no es la más importante como tal, sí es la causante de que el procesamiento digital de señales despegara, ¿sí? Me refiero a que se aplicara realmente, ¿no? Sí se hiciera una aplicación masiva, es decir, anteriormente se tenía muy poco poder de cómputo, sí, es una realidad. La primera limitación de poder de cómputo, pues era del procesamiento digital de señales, era el poder de cómputo, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque no tenemos los procesadores pues sí, las computadoras que tenemos hoy en día. Sin embargo, los filtros no eran cosas tan complejas y daban muy buenos resultados. Entonces fueron la principal característica por las que dijeron, a ver, entonces esto sí es importante y sí se puede aplicar y sí tiene buenos resultados, ¿no? ¿Sale? Entonces el autor nos habla que es principalmente porque los filtros digitales son totalmente mejores que los filtros analógicos, ¿no? Y aquí yo es donde matizaría, ¿sí? Sí es importante matizar. Es decir, nosotros podemos tener filtros analógicos y filtros digitales. Y aquí les preguntaría, ¿qué ventajas tienen unos sobre otros? ¿Ustedes qué ventajas creen que tengan unos sobre otros? Me pueden decir, no, pues los digitales tienen esta ventaja, los analógicos tienen esta, o esta tienen desventaja. ¿Qué creen ustedes con la experiencia que tienen hasta ahorita o con lo que han visto, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en mi experiencia puedo decir que los analógicos tienen un poquito más de desventajas porque casi cualquier ruido o cualquier estática los puede afectar mucho. Ok, ok, sí, eso es importante, es interesante lo que estás diciendo. Eh, y eso va más que nada con la instrumentación analógica o instrumentación digital. Es decir, en realidad la estática o cualquier cosa de ese tipo en realidad no es que afecte al filtro en sí, es que afecta a toda la electrónica analógica. Y es una de las ventajas de que si ya se adquiere la señal correctamente en las digitales, pues ya no vas a verte, pues, en problemas con eso, ¿no? Tendrías que tener muy mala suerte que literal un rayo cósmico le pegara a tu procesador o donde guardas la señal y te afectara esa señal, ¿no? Y por rayo cósmico me refiero a muones, no me refiero a una señal ahí que se escuchaba nada más.
rimbombante, ¿no? A muones, sí son cosas que sí podrían afectar, ¿no? Pero es una de las cosas importantes. De hecho, es un poquito como lo que pasa con la música analógica y digital, ¿no? Tener un disco, pues bueno, ahorita los viniles son muy interesantes, se están comprando y tienen ciertas características que son buenas. De hecho, cuando se hace una grabación o ya que se va a hacer masiva, originalmente se hace como una especie de disco, como de vinil madre, y de ahí sacan todo lo demás, ¿no? Dependiendo de la grabación o el estilo de grabación. Eh, y asimismo las cintas magnéticas, con el tiempo se desgastan, literal, o sea, a lo mejor a ustedes de chicos no les tocó, pero anteriormente los VHS, cuando los ponían, es decir, los cassettes cuadrados para ver películas se desgastaban. Y pues un DVD realmente no, un Blu-ray no, son inmunes a ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque ya pasado a digital, pues ya no es como que en el disco se vaya a afectar ahí un problema. Y es una de las características que podría tener los filtros digitales versus los filtros analógicos, ¿no? Ok. El autor, bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿No? Bueno, el autor, por ejemplo, aquí maneja que son baratos, ¿sí? Dice, los analógicos son baratos, ¿sale? Y tienen un amplio rango dinámico. Dinámico en amplitud y frecuencia. Bueno, baratos, yo lo pondré en duda. Aquí yo pondría, eh, siento que es una manera simplista de verlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en audio, los circuitos digitales, los filtros digitales, los circuitos digitales son bastante apreciados y no son nada baratos, ¿sí? No es nada barato. La electrónica analógica es barata si tienes una aplicación barata, pero es cara, puede llegar a ser muy cara, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo. Cuando estaba estudiando en el doctorado, había un muchacho que trabajaba en el CENAM, que había estudiado en la Autónoma de Querétaro, donde yo estudié la licenciatura, pero, eh, pero se metió a trabajar al CENAM. Para los que no saben qué es el CENAM, es el Centro de Metrología de México, ¿sí? Nacional. Es decir, es donde sacan los patrones de medición, donde si tú tienes aparato y lo quieres calibrar, ahí te lo calibran, o si tú quieres sacar un sistema de medición, es decir, un sistema eh, de metrología, pues bueno, ahí es donde se hace todo eso, ¿no? De hecho, actualmente hay tesis ahí del grupo de trabajo de Querétaro, donde trabajan con acústica en plantas, es decir, si las plantas, nada más para que se den una idea de lo que es el Chanam, ¿no? Eh, con acústica en plantas para ver si hay ciertas comunicaciones o si responden a ciertas frecuencias audibles o sub o ultrasónicas, donde para hacer esos experimentos son cavernas que están metros bajo tierra para evitar perturbaciones ambientales. Y aparte, es un micrófono como de 3 millones de pesos, más o menos, de 3 millones de pesos, que es láser, ¿sí? Es un micrófono láser. Son mediciones bastante finas. Entonces, el muchacho le tocó hacer un sistema de adquisición de datos, es decir, instrumento un ADC. El ADC creo que era de 24 bits, es decir, nosotros normalmente trabajamos con 12, 16, 18 máximo. Pues ellos, dado ese tipo de operaciones, trabajaban con lo que serían 20, 24 bits, si mal no recuerdo, que son bastantes, suficientes como para hacer una tesis de maestría. Y bueno, él lo estaba haciendo con el que fue mi asesor de maestría y codirector de doctorado. Y ya, pues entramos a su, a su examen de grado y antes de deliberar, te sacan, o sea, se quedan los sinodales para ver si te pasan o no, o si te dan algún reconocimiento, y sacan a todos de la sala. Y en eso que nos sacan a todos, pues ya nos quedamos platicando con él, y mi compañero, que lo conocía más, mi compañero de doctorado, le dijo, oye,
¿y qué onda? ¿Cuántos te quemaste? ¿Estaban muy caros? Y dice, no, pues sí estaban caros, dice, pues me debe haber quemado como unos 3 ADCs. Pero dice, pero el problema no era quemarme los ADCs andaban alrededor de 4,000, 6,000 pesos cada ADC. Pero el problema era que cuando quemaba la PCB, o sea, la placa, cuando la llegaba a quemar, lo más caro eran las resistencias. Las resistencias, sí, dice, pues que eran resistencias de ultra precisión, donde cada una me salía en 3,000 pesos y pues tenía como 10 resistencias. Entonces, ¿la electrónica analógica es barata? Depende, ¿sí me explico? O sea, depende. Si quieres una electrónica analógica fina, es muy cara, ¿sí? Obviamente de metrología ni se diga, ¿no? Pero yo ahí lo pondría, eso de barato, lo pondría en duda. Una de las características de ventajas que tienen los sistemas, los filtros digitales, a diferencia de los analógicos, son de fácil personalización. ¿Por qué? Porque mientras un filtro analógico tú lo sueldas a la PCB, eh, tú ya le pones unas resistencias fijas, unos capacitores fijos, una configuración fija. En los sistemas digitales, en un filtro digital, tú eso lo puedes arreglar con una compilación de nuevo, o si ya es un producto en el mercado, con una actualización de software, ¿sí? Tú le puedes poner un filtro súper sofisticado, se lo puedes cambiar a un filtro súper sencillo y viceversa sin necesidad de simplemente una actualización, ¿sí? En el peor de los casos, que sea un producto que ya esté en el mercado. En el caso de los analógicos, olvídense, ¿sí? Eh, y sobre todo el autor nos dice que tienen un mejor rendimiento, ¿no? Mejor rendimiento. No sé si alguien quiere agregar algo a esto, ¿no? ¿Tiene mejor rendimiento? Pues bueno, ahí sí, también me gustaría matizar, ¿no? Para tener un alto rendimiento de un filtro, no lo vamos a hacer con un Arduino. ¿Sí me explico? Tiene que ser también, al tener un buen rendimiento, tienes que tener un buenas prestaciones de cómputo. No necesitas una workstation con una GPU 3090, ¿no? Pero un buen hardware o un microprocesador, por ejemplo, que tenga pues buenos módulos de procesamiento digital de señales, ¿no? Quizá un DCP que es muy buena opción. En el caso de que lo hayan usado, no sé qué tipo de micros habrán utilizado. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿sí? Y sí, tienen muy buen rendimiento. De hecho, el libro menciona que, eh, que, que más adelante se hace el diseño de un filtro, ¿sí? Diseño de un filtro. Y este filtro tiene características realmente bastante buenas. Es decir, ¿qué características tiene? Pues dice que es un filtro pasabajas, ¿no? Lo voy a escribir. Escribo más rápido y menos horrible. Dice, bueno, nosotros diseñamos en este libro un filtro pasabajas, ¿vale? Con una ganancia de 1, ¿sí? Pero su tolerancia es de déjame ver dónde está el más menos 0,0002, es decir, bastante estable, ¿no? ¿Sí? Eh, de 1000 Hz, ¿vale? A 1000 Hz más bien, ¿no? A 1000 Hz, es decir, 1 kilo. Y
y una ganancia de 0.0002 para frecuencias por arriba de 1001 Hz, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de 1 Hz de diferencia se fue de 1 de ganancia a prácticamente 0 de ganancia, es decir, a 0.0002 de ganancia en un solo Hz, ¿sí? La transición completa ocurre en un solo Hz. ¿Sí? En un solo Hz. Y dice que esto ni de chiste se puede con un OPAMP. Y es cierto. O sea, posiblemente, digo, y un OPAMP no te va a dar una respuesta de ese tipo. ¿Sí? Y si te la llegara a dar, te deforma la señal horriblemente porque van a ser OPAMP tras OPAMP tras OPAMP tras OPAMP, que ya te va a quedar, que es por eso que realmente no es viable. Y en los filtros digitales, esto sí es viable. ¿Sí? Entonces, ahí sí, sí entiendo por qué el autor dice que tenemos un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, mientras que, por ejemplo, en el caso de los sistemas analógicos, un problema eh, es la calidad de los dispositivos o de los componentes resistivos y capacitivos, ¿no? El manejo electrónico y calidad de los elementos resistivos y capacitivos. Es decir, dice que es barato y por eso él hace referencia a que te puede variar mucho. Es decir, tú puedes comprar 5 resistencias y esas 5 resistencias, a pesar de ser 5 kilos, pues una va a ser de 5.1, otra va a ser de 4.92, otra va a ser, entonces eso podría ser un problemita, sobre todo para la estabilidad y para la calidad de ese filtro, ¿no? Entonces, es una de las características que habla, que la precisión y la estabilidad no es lo mejor en los sistemas analógicos, ¿no? Entonces, y en el caso de los filtros digitales, estos son tan buenos como la limitación que puede haber dentro de su hardware y pues la teoría de su procesamiento, ¿no? Obviamente hay que saber teoría y hay que saber diseño, ¿sí? Y bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Sí, profe. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Qué duda hay? Yo tengo una con la del artefacto, porque no me A quedó ver, muy claro. ajá, La definición la puso que era... ¿Sí lo puedes subir el pizarrón, por favor? claro que sí, déjame lo subo. El artefacto, cuando usted lo preguntó, yo tenía pensado como que si es el cuerpo que hace un ruido en la señal, pues. Pero aquí me está diciendo que es la interferencia en la señal. Más adelante también dice que puede ser de origen externo. O sea, Ajá. se refiere como que si fuera un ruido o al cuerpo que ocasiona el ruido. Mira, puede ser ambas. Mira, por ejemplo, de origen externo puede ser la señal de 60 Hz de CFE. Eso es un artefacto de la señal, ¿sí? O sea, es una señal que no es inherente a la misma señal, es decir, que no es parte de esa misma, por eso es un artefacto externo y es un ruido que se mete, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, uno interno o un artefacto biológico que sea el propio sistema, puede ser que si tú quieres, por ejemplo, sacar un electromiograma, las pulsaciones de tu corazón pueden ser un artefacto, ¿sí? O sea, son un artefacto desde el punto de vista de un electromiograma, que a lo mejor lo quieres en un brazo, en un hombro, el corazón te puede generar ese problema. ¿Qué se hace? Es por eso que seguramente en mi instrumentación o en electrónica analógica vieron lo que es el
amplificador de instrumentación. Ese amplificador de instrumentación lo que hace es que agarra una referencia. Se lo ponen en el tobillo, se lo ponen en varios lugares. ¿Por qué? Porque todo el ruido que está ocurriendo en el cuerpo lo puede tomar esa referencia y restárselo a la señal original para tener solamente la señal original. ¿Sí me explico? Entonces, ¿y por qué es un artefacto del propio sistema? Porque hay movimientos de tus músculos que son involuntarios. Por ejemplo, los movimientos intestinales generan biopotencial, ¿sí? Es decir, ahí hay una serie de músculos que se están moviendo, que generan espasmos que tú no los puedes controlar y que te van a generar lo que sería artefacto, ¿sí? Una señal artefacto. Y esa tú no te interesa, ¿sí? Entonces, esa que se vaya para la referencia y esa referencia que va a estar en la parte que resta del amplificador de instrumentación, te va a limpiar de la señal que tú quieres, ¿sí? Puede ser desde los movimientos intestinales, puede ser desde tu respiración también se ve involucrada ahí, unos procesos musculares, puede ser movimientos musculares que tú, por ejemplo, puedes pensar que son muy sencillos, pero que en realidad, al ser señales de biopotencial de tan poca amplitud, cualquier cosa las afecta. Entonces, a eso me refiero, o sea, puede ser desde externo, es decir, una perturbación de la electrónica que te está metiendo problemas en la señal, un problema electromagnético, es decir, si tú estás midiendo un electrocardiograma en un lugar donde hay aparatos, pues a lo mejor te puede meter ruido, ¿no? O campos magnéticos, a lo mejor está cerca de donde está el tomógrafo, y pues ni modo, tienes que trabajar con eso. Entonces, todo ese tipo de cosas son señales que te afectan al señal, que son interferencias de la señal que tú quieres buscar, ¿sí? Que tú quieres tenerla limpia. ¿Sí me explico? Ok, profe, sí, claro. ¿Sale? Sí, entonces es por eso esa referencia que se pone en el tobillo, es precisamente para evitar ese tipo de artefactos. Si tú quieres un músculo en específico, llámese corazón, llámese bíceps, llámese tríceps, llámese cuádriceps, llámese lo que quiera, llámese, por ejemplo, músculo de los ojos, el electroculograma, ¿sí me explico? Todo ese tipo de cosas, tú nada más vas enfocado a un músculo en específico y todos los demás músculos que se están moviendo y te meten ruido son artefactos, ¿sale? Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra duda. No, bueno, son las 12:30, se acaba la clase para que se vayan a su próxima clase. Nos vemos el miércoles, creo que nos toca clase.